Seguimos analizando esta muy importante jornada de votaciones en el Senado. El contacto en estos momentos es con la ministra del Trabajo, María José Saldívar, a quien vemos en pantalla. Ministra, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, ministra. Quiero preguntarle, ¿cuál es su evaluación personal respecto a la jornada que se vivió este jueves? Bueno, efectivamente hoy día ha sido una jornada muy importante, en la cual aquí en la sala del Senado se aprobó la posibilidad que a través de una ley, a través de la institucionalidad vigente, pueda darse un retiro de un 10% para todas aquellas personas que tienen ahorros en una AFP. Pero que además este retiro se haga respetando un tema muy importante dentro de nuestra institucionalidad, y es que quienes tengan más, contribuyan más. Y esto es porque se vuelve a generar el equilibrio en materia de impuestos. Ahora, ministra, me imagino que su opinión que hemos escuchado todo este tiempo no ha cambiado, de que en sí la idea de sacar fondos de pensiones para ocuparlo ahora es mala. Bueno, absolutamente, pero nosotros tenemos que tener presente que tenemos dos problemas, uno que es inmediato y uno que es en el mediano y el largo plazo. Nosotros teníamos la necesidad de las familias y también tenemos y vamos a seguir teniendo el problema de las malas pensiones. De alguna manera, con este segundo retiro del 10%, logramos darle una solución a las familias que lo han estado pasando realmente mal, producto de esta profunda crisis social y económica que hemos vivido como consecuencia de la pandemia. Pero tenemos que tener muy claro de que con estas medidas que dan alivio inmediato a lo que se está viviendo hoy día, estamos generando un problema aún mayor para las pensiones. Las pensiones van a ser más bajas de lo que eran ya. Y nosotros siempre dijimos que las pensiones eran malas y que teníamos que hacer todo lo posible por mejorar el ahorro para poder tener mejores pensiones. De esta manera, la única solución que tenemos es redoblar los esfuerzos para poder avanzar en una efectiva reforma a las pensiones y de alguna manera poder contribuir a resarcir el daño que se le está haciendo en los ahorros de las personas. Ministra, el hecho de que el proyecto del gobierno se haya aprobado con 35 votos a favor, gran cantidad de ellos de parte de la oposición, usted lo puede leer políticamente de que la oposición entendió que a través del proyecto del gobierno es como se va a hacer más rápido este retiro que a través de la reforma constitucional que luego de ser rechazada ahora tiene que ir a un tercer trámite y luego eventualmente ver el Tribunal Constitucional. A ver, yo lo veo de otra manera. Veo que el proyecto de reforma constitucional que fue rechazado hoy en la sala del Senado está dejando sin la posibilidad de que las personas pudiesen retirar el 10% de sus ahorros. Y votar a favor del proyecto del Ejecutivo era una vía de poder establecer y poder asegurar que las personas pudiesen retirar este 10%. La tramitación de ambos proyectos va a depender mucho de los tiempos legislativos. Pero nosotros creemos, y esto acá es por lo menos para nosotros la convicción que tenemos como gobierno, que la forma de legislar no da lo mismo y que nosotros para poder alcanzar un objetivo, que el objetivo que tenían los parlamentarios, que era permitir el retiro del 10%, hay que hacerlo de la forma que corresponde. Esta es una materia que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República y por lo tanto había que hacerlo por ley. Pero además un tema que es fundamental, que no podía ser que las personas de más altos ingresos en nuestro país quedaran eximidas de pagar impuestos. Y ministra, eso va a seguir siendo un intransable para el gobierno porque parte de la discusión que se dio en el Senado eventualmente era que se pudiera quitar esa tributación, algo que podría eventualmente volver a la Cámara de Diputados, o el gobierno va a seguir poniéndole freno a esa posibilidad. A ver, lo que pasa es que quitarle esta posibilidad, quitar la obligación de pagar impuestos, beneficia exclusivamente a las personas de más altos ingresos en nuestro país. Y quiero contextualizar esto. El 80% de la población, es decir, 8 de cada 10 chilenos, no paga impuestos. Y por lo tanto, aun cuando retire parte de los fondos que tiene en su AFP, no va a pagar impuestos. Una persona, por ejemplo, que tiene un sueldo de 1 millón de pesos, paga anualmente solo 12.000 pesos de impuestos en forma mensual, ¿no es cierto? Si retira 1 millón de pesos, va a tener que pagar 3.300 pesos más. Es decir, le aumenta solamente en 3.300 pesos más la carga impositiva. Pero en cambio, una persona que gana más de 6 millones de pesos, si retira el tope, los 4.300.000 pesos, debiera pagar por impuesto 1,5 millones
de pesos. Y si es que lo invierten en una APB, serían 1,5 millones más de franquicia tributaria. Nosotros vamos a dejar de cobrarle a una persona que gana 6 millones de pesos, 3 millones de pesos en impuestos, por eximir de la obligación de pagar impuestos. ¿Parece razonable? Y aquí yo quiero volver a insistir, porque acá se ha hecho una difusión de una información que es absolutamente incorrecta y que ha generado mucho temor entre la ciudadanía. El 80% de los chilenos no van a pagar impuestos, porque no están grabados por impuestos, porque sus rentas son inferiores a los 700.000 pesos. Sí, bueno, a eso se refería usted cuando hablaba de regalo, esa exención tributaria para las rentas más altas, no que el hecho de sacar plata de los fondos de pensiones era regalo. Esa fue lo que usted dice que fue una información que se tergiversó, ¿es verdad? Absolutamente. ¿Por qué razón? Y esto de acá yo quiero también insistir en esto. No resulta justo que una persona de bajos ingresos que está retirando 1 millón de pesos de sus ahorros, que está comprometiendo su futura pensión de una manera muy significativa y que no va a pagar impuestos, ve al lado que una persona que gana 6 millones de pesos reciba una franquicia tributaria, reciba un regalo por 3 millones de pesos. Por lo menos a mí me parece que es absolutamente inmoral. Ministra, ¿cómo sigue ahora el trámite en la Cámara de Diputados? ¿Va a ser Comisión Unida de Hacienda y Trabajo como fue en el Senado? Bueno, la verdad que eso depende de la voluntad de la Cámara. Nosotros esperamos que la tramitación en la Cámara de Diputados sea tan rápida y en la misma celeridad para poder ver este proyecto, porque la verdad es que nosotros estamos convencidos de que hay personas que necesitan con urgencia estos recursos. Y por eso es importante entonces que la tramitación se haga de la manera que corresponde. Y ministra, también hubo pragmatismo político en este proyecto del gobierno. Tengo versiones de gobierno que señalan que lo que se buscaba era alinear al oficialismo, lo que no pasaba con el proyecto de reforma constitucional, y a la vez dividir a la oposición, que fue también algo que sucedió esta jornada porque gran parte de la oposición votó a favor del proyecto del gobierno. ¿Hay una leve victoria política también de parte del Ejecutivo? A ver, yo creo que esto de acá es importante ver cómo fueron las cosas y hacer un poquito de historia. Este proyecto surge de una iniciativa parlamentaria en la cual un grupo de parlamentarios de Chile Vamos le solicita al gobierno presentar un proyecto de ley que se haga cargo de estos temas, teniendo presente que la forma de hacerlo era a través de una ley y además, en el fondo, al mismo tiempo, corregir esta tremenda inequidad que era el eximir de impuestos a las más altas remuneraciones de nuestro país. La oposición votó este proyecto después que la reforma constitucional ya había sido rechazada. Y la verdad es que ellos votan, yo creo, de esta manera porque quieren garantizar que hay un retiro del 10% y no porque el gobierno haya hecho algo para tratar de quebrarlo. Ministra, a juicio suyo, ¿este segundo retiro va a ser el definitivo? ¿No va a haber un tercero o un cuarto? A ver, nosotros tenemos que tener claro, y por eso yo también partí diciendo que independiente de la enorme necesidad que pueden tener personas hoy día, hay que también reconocer que esto tiene un efecto, y es un efecto que es muy profundo en las pensiones. El primer retiro equivalió a aproximadamente 2 puntos de cotización. Este segundo retiro es equivalente a 1,8 puntos de cotización. Haciéndolo bien en simple, si nosotros aumentáramos la tasa de cotización producto de una reforma previsional en 6 puntos, en la práctica solo 2 puntos serían recursos frescos. Los otros 4 serían para reponer esos recursos que ya se gastaron en esta oportunidad. El tema de las pensiones es un tema muy delicado y tenemos que nosotros mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros. Pero también sabemos y entendemos que hay una enorme necesidad de algunas personas, sobre todo de personas de clase media, personas que tenían sus propios emprendimientos y que durante esta crisis se han visto muy golpeadas. Ministra, mi última pregunta tiene que ver con la reforma de pensiones. También tengo fuentes de gobierno que señalan que las negociaciones simplemente se congelaron debido a esta coyuntura del retiro del 10% y que hasta ahora estaría la oposición pidiendo el 6% para el Fondo Solidario y que el gobierno se mantiene en su fórmula que sería 2% a cuenta individual, 2% a una serie de seguros y 2% al Fondo Solidario. ¿Es correcta esta
este escenario que estoy planteando? Nosotros no hemos mantenido conversaciones durante todo el tiempo. Claramente, durante las últimas 2 o 3 semanas, la conversación estuvo centrada en el retiro del 10% y, por lo tanto, lo que decía relación propiamente tal con la reforma quedó de lado mientras resolvíamos esta urgencia, que era una urgencia tanto legislativa como social. Y las conversaciones espero que sigan de la misma manera como estaban antes. Pero siguen así, las dos posturas se mantienen ahí, no hay alguna otra fórmula que se haya hablado, al menos antes de que empezara esta coyuntura del 10%. Nosotros seguimos conversando y cuando hay dos personas o más que siguen conversando es porque todavía hay posibilidades de buscar puntos de encuentro. Ministra María José Saldívar, como siempre, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. De esta forma terminamos la agenda de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. Agenda Económica fue presentada por Te Pillé. No sea usted la próxima víctima.